Capítulo 22. A la mañana siguiente, el señor Bedford volvió a visitarme. En cuanto entró en el salón, se dirigió a Lady Caroline. ¿Me da su permiso para hablar con la señorita Daventry en privado? ¡Oh, no! Lady Caroline se excusó diciendo que tenía que tratar un asunto con el ama de llaves y cerró la puerta tras de sí. No estaba lista para aquella conversación. Todo había pasado demasiado deprisa y no había tenido tiempo para pensar en la respuesta que iba a darle. Hice un gesto señalando el sofá. ¿Quiere sentarse? Solo si eso le complace, respondió él con una sonrisa. Me senté en el sofá con las manos en el regazo mientras pensaba qué podía decir, aunque al parecer él no necesitaba mi ayuda. Se sentó a mi lado y empezó su discurso. Señorita Daventry, no he podido dejar de pensar en usted desde el momento en que mis ojos la vieron. Ha hecho suyo mi corazón y no puedo refrenar mi deseo de declararle que la amo. Me tomó la mano y se arrodilló delante de mí. No tengo mucho que ofrecerle, salvo mi afecto imperecedero, mi aprecio y mi total adoración. ¿Me haría el honor de aceptar ser mi esposa? ¿Cómo podía haberme parecido apuesto alguna vez? Sus ojos carecían de profundidad. No se parecían en nada a los abismos que siempre descubrían la mirada de Philip. No es que estuviera eligiendo entre el señor Bedford y Philip, ya que este último no se me había declarado, sino que más bien me estaba eligiendo a mí. Aun cuando nadie más se interesara por mí, no quería pasar el resto de mi vida mirando a esos ojos apagados y sin profundidad. Lo siento, no puedo aceptarlo. Su sonrisa se esfumó y sus ojos centellaron con algo parecido a la ira. Me aparté de él, sorprendida por el repentino cambio de emoción que había experimentado, aunque rápidamente volvió a sonreír. Quizá necesite tiempo para considerar mi oferta. Tomó mi mano y se la llevó a los labios. Estaré encantado de venir a visitarla de nuevo. Se marchó antes de que pudiera decirle que no se molestara, pues estaba segura de que no cambiaría de idea. Prefería acabar siendo una solterona antes que casarme con un hombre al que no amaba ahora que había descubierto lo que era el amor. Crucé el salón y me detuve frente al cuadro de mi madre. ¿Lady Caroline estaría en lo cierto? ¿Habría sentido mi madre que su amiga tenía todo lo que ella deseaba? Si ese había sido el caso, entendía por qué se había roto su amistad. Seguramente yo también acabaría odiando a Cecily de por vida si se quedaba con todo lo que yo quería. Con Edenbrooke, con Meg, con Philip. Sobre todo con Philip. Acaricié el marco y apoyé la cabeza sobre la pintura anhelando tener a mi madre a mi lado. ¿Se encuentra bien, querida? Levanté la cabeza. Era la señora Clampett con su sonrisa perpetua. Incluso en ese momento en que la preocupación estaba patente en su frente, su boca seguía curvándose hacia arriba. Sí, estoy bien. Solo echo de menos mi hogar. Asintió con la cabeza. Lo entiendo perfectamente. El señor Clampett y yo también echamos de menos el nuestro. Los pájaros que hay aquí son distintos a los nuestros, y la biblioteca está tan desorganizada. Tiene razón, concedí sonriendo. De hecho, ahora que lo pienso, creo que ha llegado el momento de volver a casa. Ah, no, espere, lo había olvidado. Me echó un rápido vistazo antes de desviar la mirada. Tendremos que quedarnos un poco más. Dejó escapar un suspiro. A menos que... Dígame, ¿piensa marcharse pronto? Pensé en la carta que le había enviado a mi padre. Quizá, eso espero,
aunque es difícil saberlo. La señora Clampett asintió, aunque por primera vez no dio la sensación de estar esbozando una sonrisa. ¿Tendría su decisión algo que ver con mis planes? ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Es que ella tampoco me quería allí? Hágamelo saber cuando tome su decisión. Echo mucho de menos a mis pájaros. Echo mucho de menos a mis pájaros. Era un comentario superfluo, pero me afectó profundamente, pues me hizo pensar en todo lo que yo echaba de menos de mi hogar y en la felicidad que una vez había sentido en él. En ausencia de Philip, el tiempo se convirtió en mi enemigo. Los relojes avanzaban más despacio, el sol permanecía inmóvil en el cielo e incluso las noches se alargaban más de lo normal. Me daba la sensación de que habían transcurrido meses desde el baile, aunque solo habían pasado 4 días. Ocupaba mi tiempo en actividades rutinarias. Comía, dormía y paseaba los días en compañía de las demás damas. Sin embargo, sentía como si hubiese perdido una parte vital de mí misma. Quizás se tratara de mi corazón. Cecil y yo apenas habíamos hablado desde el día posterior al baile, el mismo en que me había ido de su habitación hecho una furia. Luisa y ella eran uña y carne, y pasaban el día dando paseos y cuchicheando. Ni siquiera me molesté en acercarme a ellas, y preferí centrarme en mi nuevo proyecto. En lugar de dedicarme a la tarea que me había impuesto mi abuela, empleé mi tiempo libre en pintar escenas de Edinburgh. 5 días después de la partida de Philip, ya había pintado una media docena de cuadros con algunas de mis vistas preferidas de la propiedad. Quería inmortalizar todo cuanto pudiera de aquel lugar, que durante un tiempo había sido lo más parecido para mí al paraíso en la tierra. La idea de marcharme de allí para siempre me hacía llorar. Cuando Cecily se casara con Philip, no volvería. Lo sabía. Mi madre nunca lo había hecho, y ahora entendía por qué. Estaba dibujando las vistas desde la ventana de mi dormitorio cuando Cecily se presentó de repente en la habitación. «Solo quedan 3 días para el baile», anunció. Asentí con la cabeza sin apartar la vista del puente, mientras me esforzaba porque los arcos me quedaran bien. Fijarme tan solo en los ángulos y las piedras me ayudaba a no pensar en Philip dirigiéndose a caballo hacia el puente y silbando alegremente. Aunque no resultaba tarea fácil, estaba consiguiendo someter a mi corazón un poquito más cada día. «No sé lo que haré si Sir Philip no llega a tiempo para el baile», se lamentó Cecily dejándose caer sobre la cama. Su dorada melena quedó extendida como un abanico alrededor de su cara, mientras ella le hacía pucheros al techo. «He pasado horas planeando con exactitud cómo voy a hacer que declare sus sentimientos por mí. Si se pierde el baile, me moriré de disgusto. No sabes lo que es que todas tus esperanzas de felicidad futura estén puestas en un solo hombre. La incertidumbre es insoportable». Puse los ojos en blanco. «Estoy segura de que no te morirás del disgusto, Cecily. Además, si Sir Philip piensa declararse, es probable que encuentre una forma de hacerlo que no se ajuste a tus planes». Pensé que tenía el corazón totalmente bajo control, y sin embargo, aquellas palabras me causaron unos fuertes pinchazos de dolor. La mera idea de que Philip se le declarara era demasiado para mí. «Siempre podrás entretenerte con el señor Kellett si Sir Philip no llega a tiempo», solté con un tono malicioso que fui incapaz de evitar, pese a que Cecily no pareció darse cuenta. «Eso espero». Se dio la vuelta y se tendió boca abajo. Me aseguré de que su nombre estuviera en la lista de invitados. «¿Lo ves? Te espero un montón de diversión». Cecily sonrió con la mirada perdida,
como si estuviera recordando algo muy divertido. Me pregunto quién besará mejor, Sir Philip o el señor Kellett. Me miró fijamente. ¿A cuál de los dos preferirías besar tú? A ninguno. Mentí. Yo tampoco lo sé, pero te lo diré en cuanto lo averigüe. El resentimiento prendió en mi interior. Si lo averiguas, por favor no me lo digas. Hay cosas que preferiría no saber. Por cierto, ¿qué pasó con el señor Bedford? Me di cuenta de que no le había contado nada, y eso me sorprendió, si bien apenas habíamos hablado desde que Philip se había marchado. Se declaró y le rechacé. Fin de la historia. Me alegro. No quise decirte nada, pero había algo en él que no me gustaba. Recordé aquellos ojos desprovistos de profundidad y tuve que darle la razón. Antes de marcharse, Cecily se situó detrás de mí y le echó un vistazo a mi dibujo. Tienes un auténtico don para la pintura. Eres mejor de lo que yo seré jamás. Gracias. Menudo cumplido. Contemplé el dibujo y luego alcé la vista para mirar a mi hermana. Había dejado que mis sentimientos por Philip se interpusieran entre nosotras y lo lamentaba. Dejé el lápiz y la miré. Cecily, ¿puedo preguntarte algo? Desde luego. Inspiré hondo para armarme de valor. ¿Fuiste tú quien quiso que viniera a Edenbrook, o fue idea de Lady Caroline? Cecily la dio la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Solo respóndeme, por favor. Pedí sosteniéndole la mirada. Cecily agarró un mechón de mi pelo y lo colocó en su sitio. Puede que fuera idea de Lady Caroline, pero claro que quería que vinieras. Eres mi hermana. Lo dijo con total naturalidad y creí en sus palabras. Se me alegró el corazón y esbocé una sonrisa. Sonreír se me antojó extraño y al mismo tiempo fue un alivio. Entonces me detuve a pensar cuándo había sido la última vez que había sonreído. No recordaba haberlo hecho ni una sola vez desde que Philip había partido. Creo que necesitamos pasar más tiempo juntas, me propuso. Te he echado de menos. Y yo a ti. En ese momento, sentí un gran afecto por mi hermana y continué sonriendo incluso después de que se hubiera ido. Durante la tarde del día siguiente, me dediqué a capturar la vista desde la ventana de la biblioteca. Casi había acabado de dibujar el vergel cuando Rachel dio conmigo. Cuando lo pintara, pensaba hacer que el cielo pareciera encapotado, como lo había estado el día que Philip y yo habíamos pasado allí. «Oh, aquí está», exclamó. «He estado buscándola». Levanté la vista del dibujo. Se dirigía hacia mí con una sonrisa en los labios. «Acabo de recibir una carta de William». La miré perpleja. ¿De verdad los hombres escribían a sus esposas mientras estaban por ahí pasándolo bien? Pensé que le gustaría que se la leyera. Continuó mientras cerraba la puerta y venía a sentarse a mi lado. Menciona a Philip. El miedo hizo que se me acelerara el corazón. ¿Para qué iba a leerme la carta? En realidad no veo por qué, repliqué negando con la cabeza. No imagino qué podría contener esa carta que me resultara interesante. Vamos, puedes ser sincera conmigo. La he visto vagar por la casa como un alma en pena. Si no suspira por Philip, debe hacerlo por William, y eso no me sentaría nada bien.
Miré el dibujo con el ceño fruncido. Yo no suspiro por nadie. Tonterías. Pues claro que sí. Me sonrió alegremente antes de concentrarse en la carta. Veamos. Parece que se lo están pasando muy bien. Ah, aquí está la parte que quería leerle. Philip se ha enamorado de una auténtica preciosidad. Es fuerte y tiene un cuerpo escultural. Aunque opina que el precio es demasiado alto, no me sorprendería que acabara llevándose la casa. Me sentía como si me hubiesen estrangulado. No deseo oír hablar de los trofeos de Philip. Espeté con la voz entrecortada. Rachel alzó la vista. No, querida, ya sabe que este año no participan. No podía mirarla a la cara. ¿Que no participaban? ¿Qué significaría eso? No estaba tan informada como ellos de cómo funcionaban esas cosas. Ah, ¿no? Me miró con curiosidad. No, puesto que Philip le dio el caballo a usted para que lo montara. Pensaba que lo sabía. ¿Qué caballo? Era obvio que una parte de mi cerebro no funcionaba correctamente, pues no llegaba a entender qué tenía que ver un caballo con todo aquello. ¿Se refiere a Meg? Añadí. ¿Cómo se llame? Respondió con un gesto de la mano. Me estaba esforzando por encajar las piezas de aquel rompecabezas, aunque sin mucho éxito. ¿Qué tiene que ver Meg en su decisión de participar o no? Me sonrojé al decir la palabra participar. Rachel me miró como si fuera boba y finalmente abandonó la carta sobre su regazo. Bien, querida, se necesita un caballo para participar en las carreras. Me aclaró hablando despacio y escogiendo con cuidado las palabras. Y este año no se han llevado ninguno, ya que Philip le dio un caballo de carreras para que lo montara, y luego no quiso apartarlo de su lado. La miré boquiabierta. ¿Caballos? ¿Carreras de caballos? En efecto, están en Newmarket. Pensé que lo sabía. Pero usted me dijo que su padre no hubiese aprobado lo que iban a hacer. Es cierto, él nunca aprobó las carreras. Dejó escapar un suspiro. De todos modos, hay cosas peores en las que un hombre puede emplear su tiempo libre, por lo que no impediré que William siga yendo. Acarició la carta con un gesto cariñoso. Su sueño siempre fue criar caballos de carreras, pero nosotros no podemos permitírnoslo. Si le soy sincera, sospecho que Philip lo hace más por su hermano que por sí mismo. Sonrió con melancolía. Nunca se ha perdonado el haberlo heredado todo. Una oleada de emociones luchaba contra las barreras que había levantado alrededor de mi corazón. Este latía con fuerza. Lo sentí despertar, cobrar vida, desesperarse. Las manos me temblaban. No sabía nada, murmuré. Rachel soltó una risita. Entonces, ¿qué pensaba que estaban haciendo? Aparté la vista avergonzada. Yo pensaba, supuse, que se trataba de otro tipo de actividad. De pronto soltó un grito ahogado. ¡Oh! Esa clase de trofeos. No puede ser. Rachel se echó a reír. No me extraña que pareciera tan abatida desde la partida de Philip. ¡Pobrecilla! Me pasó un brazo por los hombros sin dejar de reír. Yo, en cambio, me sentía demasiado mortificada para entregarme a la risa. Unos minutos después me soltó. ¿Pero cómo pudo pensar que Philip era capaz de semejante comportamiento?
Me preguntó con dulzura. Teniendo en cuenta lo unidos que está, pensaba que conocería mejor su carácter. ¿Es que no sabe que Philip es todo un caballero? Hundí el rostro en mis manos. No, murmuré. Yo ya no sé nada. Pues bien, yo le conozco de toda la vida y puedo decirle el tipo de hombre que es. Alcé la vista. De la mejor clase, añadió mientras estudiaba mi reacción. Y merece que su esposa también lo sea. Y yo no creo que Cecily encaje en esa descripción. ¿Y usted? La miré fijamente. Me sentía culpable por estar de acuerdo con ella, y a la vez dividida por el sentimiento de lealtad. Ganó la lealtad. No, se equivoca. Cecily tiene algunas cualidades encomiables, y está habituada a la vida elegante que Sir Philip puede brindarle. Rachel sonrió con amabilidad. Está claro lo que intenta, y es muy noble por su parte hacerse a un lado en favor de su hermana, pero Philip no está interesado en ella. Me quedé mirando a Rachel en silencio. Quería creerle, pero ¿y si se equivocaba como Lady Caroline? No podía arriesgarme a albergar esperanzas. Mi voluntad forcejeó con mi corazón, y yo me quedé allí sentada, aturdida, mientras el corazón me suplicaba que tuviera esperanza. ¿Sabe qué es lo que pienso?, me preguntó. Negué con la cabeza. Rachel alzó la carta de William. Pienso que Philip ha estado tan abatido como usted desde que partió, lo que me lleva a creer que entre los dos ha surgido algo. Me llevé la mano a la mejilla intentando disipar mi sonrojo. No ha surgido nada entre nosotros, solo somos amigos, eso es todo. Philip no la mira del mismo modo que un hombre miraría a su amiga, replicó enarcando las cejas. Aparté la vista. Me sentí avergonzada y desdichada. Eso es porque es un seductor. Para él no significa nada. ¿Un seductor? ¿Quién le ha metido semejante idea en la cabeza? Parpadeé sorprendida. Pensaba que todos ustedes lo sabían. La señora Fairhurst me hizo creer que todo el mundo estaba al tanto de su reputación. Rachel parecía estupefacta. ¿Y creyó a la señora Fairhurst? En serio, Marianne, pensaba que era más sensata. ¿Quiere decir que no es un don Juan?, pregunté con incredulidad. Me observó durante largo rato, como si estuviera intentando decidir cómo responder. No le negaré que muchas mujeres han caído rendidas a sus pies, pero le diré algo. Nunca he visto a Philip comportarse con nadie como lo hace con usted. La cabeza me daba vueltas cada vez que una de las suposiciones que había usado para comprender el carácter de Philip se derrumbaba. Bajé la vista a mi regazo y vi que las manos me temblaban. Rachel, debo admitir que he estado confusa, que me he dejado engañar y que he sido una ingenua. Pero si de verdad Philip siente algo por mí, ¿por qué no me lo ha dicho? Rachel se acercó entonces un poco más y me habló con urgencia. Marianne, debe comprender que Philip tiene un sentido muy arraigado de lo que implica ser un caballero. De acuerdo con sus principios, no puede cortejarla teniendo en cuenta las circunstancias. Estaba confundida. ¿A qué se refiere? ¿Qué circunstancias? Usted está en una posición muy vulnerable. Su padre está lejos y no tiene otro hombre que la proteja. Philip asumió el papel de tutor mientras fuera su invitada, y además le prometió a su abuela que la protegería durante su estancia aquí. ¿Cómo iba a declararse mientras fuera responsable de usted? No ve hasta qué punto su sentido de la caballerosidad se lo impediría, a no ser que estuviera seguro de sus sentimientos hacia él.
Philip no pensaba aprovecharse de su situación y confesarle lo que sentía mientras usted se sintiera en deuda con él. Jugueteé con las manos al tiempo que intentaba asimilar todo lo que acababa de oír. ¿Por qué no había considerado antes aquellos factores? Seguramente por la misma razón por la que me había ocultado lo que sentía por Philip. No quería arriesgarme a que me rompiera el corazón. Aún así, todavía quedaba el problema de Cecily. Aunque si Philip hubiese sabido lo que sentía por él, añadió Rachel, es bastante probable que hubiese dicho algo. Solté una risita. Ni siquiera yo sabía lo que sentía. Y además, Cecily lo vio primero. Rachel asintió. He pensado mucho en ello, y creo que si Philip estuviera enamorado de su hermana, o al menos interesado en ella, la habría cortejado en Londres, por lo que creo que puede descartar esa duda. La única cuestión que queda es qué piensa hacer usted para animarle a que se declare. Me quedé boquiabierta. ¿Hacer? ¿A qué se refiere? No pienso hacer nada. Ni siquiera sé lo que él siente por mí. Philip se ha estado paseando por aquí con el corazón en la mano, y todos lo hemos visto. Se mofó Rachel. Está claro que la ama, pero todo el mundo necesita algún estímulo, y creo que tiene que estar preparada para ofrecérselo cuando regrese de su viaje. Después de eso se fue sonriendo, como si estuviera muy satisfecha consigo misma. Me puse en pie y me pasé arriba y abajo delante de la chimenea. Mis sentimientos discurrían a una velocidad vertiginosa. Philip y William estaban en Newmarket asistiendo a las carreras de caballos, no por ahí entregados a otros placeres. ¿Cómo podía haber malinterpretado a Rachel cuando habíamos hablado del viaje por primera vez? No recordaba las palabras exactas que me había dicho, si bien entonces había estado segura de haber comprendido lo que me estaba insinuando. Las palabras no eran de fiar. Podía asimilar las de Rachel de una forma y luego volver a mirarlas desde su perspectiva y entenderlas de manera totalmente diferente. Me había pasado lo mismo cuando me había leído la carta. No había dudado ni por un momento que William se estaba refiriendo a la nueva conquista de Philip, cuando en realidad estaba hablando de un caballo. ¿Acaso mi cabeza no funcionaba bien? ¿O es que un malentendido me había llevado al siguiente? Las palabras por sí solas resultaban ambiguas e inducían a error. Pero, ¿en qué otra cosa podía uno confiar, si no en las palabras? Estaba tan absorta intentando comprender cómo podía haberme equivocado tanto, que estuve a punto de pasar por alto una parte muy importante de mi conversación con Rachel. Había acertado al juzgar el carácter de Philip. Ella me había confirmado mi primera idea, que Philip era todo un caballero, y que nunca participaría en el tipo de actividades que yo había supuesto. Entonces puede que también hubiese acertado en otras cosas. Puede que también hubiese estado en lo cierto al pensar que le importaba, aunque solo fuera como amiga. Quizá, solo quizá, había malinterpretado lo que le había oído decir en la sala de esgrima. Puede que su honor le impidiera declararse mientras yo estuviera bajo su tutela, y por eso quisiera librarse de su responsabilidad hacia mí. Aparté de mi mente aquella idea, demasiado bonita para ser real. Reflexioné también sobre su fama de Don Juan. La verdad es que nunca lo había visto coquetear con nadie aparte de conmigo. Nunca le había visto flirtear con Cecily ni con la señorita Grace. Le había estado observando durante el baile y no le había sonreído a ninguna otra joven como me sonreía a mí. Y desde luego no había mirado a nadie más con aquel brillo en los ojos. Sacudí la cabeza un poco aturdida. Cabía la posibilidad de que me hubiese equivocado antes, aunque creía creer que también ahora me equivocaba, y no solo por mi propio bien. Quería creer desesperadamente que conocía de verdad a Philip. Me había enamorado del hombre que pensaba que era, y ansiaba creer que ese hombre existía.
Mi corazón y mi mente forcejearon hasta que ya no fui capaz de pensar más. En ese momento entendía la carta de Philip, cuando había escrito aquello de estar al borde de la locura por amor. Yo misma me encontraba al borde de la locura y tenía que hacer algo para distraerme. Salí de la biblioteca y me dirigí a los establos. Me colé en el compartimiento de Meg, agarré la almohaza y empecé a cepillarla. Siempre me había gustado cepillar a los caballos. El sonido de la almohaza sobre su piel y el calor de su flanco bajo mi mano siempre conseguían sosegarme. Aquella actividad repetitiva y la calma y el silencio del lugar me permitieron sopesar lo que me había dicho Rachel. No tenía aún todas las respuestas con respecto a Philip, pero sí albergaba esperanza y estaba dispuesta a guardar y descubrir por mi cuenta lo que era cierto y lo que no. Me vino una idea a la cabeza mientras cepillaba a Meg. Algunas personas sí me querían allí. Lady Caroline me apreciaba, estaba segura, y al parecer Rachel también. Había venido a hablar conmigo para darme esperanzas con respecto a Philip, y Cecily era una hermana abnegada que me quería a su lado. Darme cuenta de que había gente a la que sí le importaba me proporcionó una alegría inconmensurable. Apoyé la cabeza en el cuello de Meg e inspiré su aroma mientras por mis mejillas resbalaban lágrimas de alivio y felicidad. Entonces me eché a reír, alcé la cabeza y me sequé las mejillas. En la última semana había llorado por toda una vida. Me estaba convirtiendo en una joven de lágrima fácil, y eso no era propio de mí. «Así que eres un caballo de carreras», le dije a Meg mientras seguía cepillándola. «Deberías habérmelo dicho. Si lo hubiese sabido, te habría presionado un poco más. Podríamos haber ganado a su caballo». Meg relinchó a modo de respuesta.